Soy Jen Browning y me conocen como el cazador de estafadores. Hackeo los sistemas de circuito cerrado de televisión de los estafadores y he logrado cerrar cientos de centros de llamadas fraudulentas. Esto es cómo operan los criminales. Lo que hago consiste en interrumpir estafas de varios millones de dólares y exponer a los líderes y a las personas involucradas que cuentan con una gran cantidad de dinero respaldándolos. ¿Por qué estoy tapado? Bueno, porque sería muy peligroso que me mostrara. ¿Te imaginas el tipo de cosas que podrían hacer para silenciarme? Hasta hace poco, tenía un trabajo normal y a veces trabajaba desde casa. Y recibía las mismas llamadas telefónicas constantemente, que creo que la mayoría de las personas las reciben, y me daba cuenta al instante de que eran estafas. Pero llegó un punto en que me llamaban tan seguido, que ya me molestaba que me interrumpieran de esa manera mientras intentaba trabajar. Y como soy ingeniero y sé mucho acerca de las computadoras, pensé que tal vez podía hacer algo al respecto. En realidad, al menos quería averiguar qué es lo que realmente buscaban, para poder denunciar a esas personas con la esperanza de que dejaran de llamarme. Conocí a Fermart Travels en 2019. Estaban operando una estafa. Un día estaba navegando por internet y de repente me apareció un mensaje que decía que tenía un virus y que debía llamar a un número, y habían bloqueado mi teclado y mi mouse. Y por experiencia sabía que era una estafa. Pero llamé al número a propósito. Me dijeron que pertenecían a una empresa afiliada a Microsoft y que necesitaban acceso a mi computadora. Pero quien me hablaba por teléfono no estaba al tanto de que yo tenía un truco preparado. Si alguien se conecta a mi computadora, puedo revertir esa conexión y ver su computadora. Y gracias a eso, logré encontrar una gran cantidad de datos, videos y audios. Las personas con las que estás hablando por teléfono están preparadas para convencerte de que tu computadora tiene un problema. Querrán que les des acceso remoto a tu computadora, aunque no te lo digan con esas palabras, te lo comunicarán con delicadeza. Y para solucionar ese problema, aunque en realidad no haya ninguno, tendrías que pagarles. Y la cantidad que quieren puede variar mucho, ya que te pueden solicitar desde cientos hasta incluso miles de libras. Por lo general, si bien hablan de una manera lenta, se comunican en un lenguaje muy técnico. Pero en realidad solo están siguiendo un guión. La mayoría de las víctimas de esta estafa piensa que es alguien amigable que intenta ayudarlos, cuando en realidad sus computadoras no tenían ningún problema. Y no solo ocurre una vez, sino que quizás los estafan varias veces. El equipo puede ser muy pequeño. Uno podría dirigir un centro de llamadas fraudulentas desde una habitación de hotel. No se necesitan computadoras muy caras para estas estafas, y creo que muchos estafadores lo saben. Y por lo general, casi siempre me termino dando cuenta de que usan computadoras muy antiguas, solo porque son las más baratas del mercado. Un centro de llamadas consta de un equipo de 10 a 20 personas en promedio. Fermart Travel se estableció originalmente como una agencia de viajes. Y estaban operando en 2 edificios ubicados en un suburbio de Nueva Delhi. En las oficinas ubicadas apenas uno entra a los edificios hay negocios legítimos. Pero en las oficinas detrás de esos edificios, estaban operando estas estafas. De hecho, usaban el mismo sistema telefónico que para su trabajo legítimo, es decir, para la agencia de viajes. Pero al mismo tiempo operaban este centro de llamadas fraudulentas. Fueron muy astutos en organizar sus instalaciones de una manera casi perfecta. De esta forma, en caso de que la policía decidiera allanar estos lugares, siempre podrían mostrarles su trabajo legítimo. De hecho, como grababan sus llamadas telefónicas, pude descargar más de 70.000 llamadas de estafas de otros operadores ubicados en la misma habitación. El poder revertir la conexión me ayudó mucho, porque me permitió visualizar la computadora del supervisor. De hecho, podía visualizar tanto los mensajes que enviaban las personas que operaban las llamadas como los que enviaba el director ejecutivo de la empresa. Tenían exactamente la misma estructura que cualquier oficina de una empresa normal. Los agentes tienen un incentivo económico que varía de acuerdo con la cantidad de dinero que ganen, por lo que reciben un bono a fin del mes. Para poder llevar las cuentas de todo esto, existían supervisores encargados de sumar el rendimiento de cada agente. Y por ejemplo, si un agente hacía más de 30 llamadas exitosas, ganaba mucho más dinero. En caso contrario, si los agentes no podían cumplir los objetivos de ciertas operaciones, se solían quedar fuera del negocio por completo. Operaban estas estafas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y tenían diferentes turnos.
Por lo tanto, a la mañana se dedicaban a operar en Australia. Durante la tarde empezaban a llamar a Europa y por la noche pasaban a enfocarse en Estados Unidos. Y había otra persona encargada del sector contable de la empresa. Sabía qué canal se estaba utilizando y qué tipo de operación fraudulenta estaban llevando a cabo ese día, en qué país, con qué moneda y a través de qué plataforma de pago. Por lo que todos los detalles de ese dinero se almacenaban en hojas de cálculo enormes. Y por supuesto, luego lavaban ese dinero en otro lugar. Así que tenían todo lo que esperarías encontrar en un edificio de oficinas de verdad. Contaban con un departamento de recursos humanos y un departamento de control de calidad. El equipo de calidad escuchaba algunas de las llamadas fraudulentas y les decían a los agentes cómo podrían mejorar su desempeño. También logré observar lo que hacía el director ejecutivo porque había una cámara de seguridad en su oficina. Era la única cámara que también captaba audio. Y tras observarlo durante un buen tiempo, pude darme cuenta de que le dedicaba poco tiempo de su día a su negocio legítimo. Sin embargo, la verdad es que se pasaba la mayor parte de sus días asegurándose de que se concrete la próxima estafa y de que se produjera con eficacia. Por ejemplo, en una ocasión lo escuché hablar acerca de una estafa de Amazon y de la forma en la que la organizaría, e incluso pude conocer la manera en la que procesarían el dinero. De vez en cuando, me encuentro con redes de lavado de dinero. Por lo general, si le están pidiendo a las víctimas que transfieran una cierta cantidad de dinero, normalmente será una cuenta bancaria en su propio país. Y la razón de esto es muy sencilla. El proceso es mucho más fácil si el dinero sale de la cuenta de la víctima y se dirige a una cuenta bancaria local. Pero por supuesto, el estafador aún no ha recibido el dinero. Y justamente por eso es que existe una red de personas que toma esa transferencia inicial y la mueve entre distintos países. Un estafador promedio tendrá al menos una mula de dinero en el Reino Unido. Y también dispondrá de al menos una mula de dinero en un país diferente a la India, que en la mayoría de las ocasiones suele ser Tailandia. Y entonces las mulas moverán el dinero entre sus jurisdicciones. Me he encontrado con grupos de Telegram y Skype que se han creado específicamente para permitir estos tipos de transferencias de dinero. Así que gracias a Fairmart Technologies, pude descubrir exactamente desde qué cuenta las víctimas enviaban el dinero, y también de qué manera la empresa lo recibía. Por lo que fui capaz de ver cómo se hacía cada pago. Hubo una transacción individual que se realizó a través de PayPal, cuyo destinatario era una empresa llamada Adrit Technologies. Y Amit Shuen es el director ejecutivo de Adrit Technologies, o quizá ya no lo sigue siendo, pero lo era. Entonces, de esa forma, pude obtener un enlace de pago directo entre las víctimas y la empresa en la que operaban los estafadores. Descubrí que ganaba al menos decenas de miles de dólares por mes, pero en realidad, sus ganancias estaban más cerca de los $100,000 mensuales. Teniendo en cuenta solo las estafas, ganaban en promedio de $10,000 a $12,000 por día. Pero he visto centros de llamadas fraudulentas con más de 200 empleados, y esos lugares tan grandes pueden generar ganancias de más de $8 millones al mes. Me encontré con una víctima en el Reino Unido que lamentablemente ya había perdido 100,000 libras esterlinas por culpa de estafadores. E incluso otras personas me han escrito en reiteradas ocasiones para contarme que han perdido mucho más que eso. Lo malo de estas estafas es que una vez que el dinero ha sido robado, prácticamente no puedo hacer nada para remediarlo. Los criminales sin duda siempre buscan a sus víctimas en las redes sociales. Hace un tiempo me uní a un grupo de Facebook donde los estafadores se dedican a vender los datos personales de la gente. Y las autoridades no hacen mucho al respecto. También venden cosas como números de tarjetas de crédito. Están a la venta de manera pública en Facebook. Escucho una gran cantidad de llamadas que hacen los estafadores, y la verdad es que he oído de todo. Lamentablemente cae en la trampa cualquier persona, desde adolescentes hasta personas de más de 90 años. Los tipos de estafas que suelo investigar por lo general suelen afectar a las personas mayores. Fairmart Travels operaba de una forma un poco diferente a los centros de llamadas fraudulentas promedio que conocí, ya que la empresa le pagaba a un tercero para que pusiera anuncios en sitios web, pero en realidad, se trataba de un malware, porque lo que publicaban eran anuncios maliciosos. Al hacer clic en un anuncio así, la pantalla se pone negro y se puede escuchar un audio muy fuerte que dice que la computadora tiene un virus. Pero lo más importante es que aparece un número de teléfono. La única forma de saber si es una estafa es si presenta un número de teléfono. Si ves un número de teléfono en la pantalla, el 100% de las veces será una estafa. Tu antivirus nunca te pedirá que hagas una llamada.
Los estafadores esperan a que las víctimas vayan a ellos y simplemente reciben las llamadas. Así es como buscan a sus víctimas. El tipo de víctima que buscan es alguien que no sepa mucho de informática. Por ese motivo, yo tengo que hacer que se sientan seguros. Debo parecer convincente. Tengo que tratar de ocultar que soy bueno con las computadoras y debo intentar escribir mucho más lento, ya que podrían sospechar algo de inmediato. Es por esto que cuando me comunico con estafadores, uso un modulador de voz. Sé de antemano cuáles serán mis datos, como por ejemplo mi nombre, mi dirección y mi tarjeta de crédito. También tengo una página falsa de un banco, la cual a propósito se la muestro a un estafador para hacerle creer que cuento con grandes cantidades de dinero. Lo único que necesito es un poco de conocimiento sobre el sistema que utilizan para hacer esa llamada, y saber eso me permite escuchar otras llamadas. De esa forma, no solo puedo escuchar las llamadas, sino que también puedo ver los números de teléfono a los que llaman y saber si una llamada ha durado más de 5 minutos. Ya que es muy probable que esa persona esté siendo estafada. Y cuando cuelgan, lo que hago es llamar a esa persona con la que han hablado más de 5 minutos. Entonces la llamo y le pregunto si sabe que no estaba hablando con su banco o con Amazon. Y eso a menudo sorprende a las personas que han estado al teléfono durante mucho tiempo, porque los estafadores pueden ser realmente muy persuasivos. Usan terminología todo el tiempo. Nunca hay una víctima. Siempre hay un cliente. Y por supuesto, eres un cliente. De todos los términos que usan, ese es el que más odio. Porque hablan con una gran cantidad de personas pero ninguna es un cliente real. Y cada vez que vayas a una entrevista en un centro de llamadas fraudulentas, tendrás que usar términos específicos, como por ejemplo, un proceso de Amazon, un proceso bancario o el proceso de reembolso. Pero en realidad, se están refiriendo a las estafas por devoluciones o estafas del banco. Cuando logran establecer una relación con sus víctimas, todos los estafadores suenan como si le estuvieran hablando a su abuelo o su abuela, porque de esa manera resultan más adorables. Y obviamente, al ver una computadora, además de tener acceso al sistema telefónico, también puedo visualizar el sistema de circuito cerrado de televisión que usan. Un buen ejemplo es Fermart. Por tener acceso a su computadora, noté que un muchacho estaba activando las cámaras de seguridad, y que estaba iniciando sesión con el nombre de usuario del administrador y una contraseña de 8 caracteres. Así que gracias a eso, pude iniciar sesión y acceder al sistema de circuito cerrado de televisión que usaban. La habitación de las estafas tenía 4 cámaras, una en cada esquina, que apuntaba en 4 direcciones. Por lo que era difícil saber a quién le estabas hablando. Claramente daban nombres falsos, pero yo sabía que querrían conectarse a mi computadora. Para detectar con quién hablaba, se me ocurrió que lo más fácil sería cambiar el fondo de pantalla de mi computadora a un color muy llamativo, como el púrpura o el verde. De esa forma, cuando el estafador se conectara, miraría las cámaras de seguridad para ver quién tenía la pantalla verde o púrpura. Gracias a este truco, hoy en día suelo reconocer a la persona con la que estoy hablando. Y así puedo enfocarme en una persona en particular. Luego de detectar con quién hablo, intento buscar fragmentos de archivos que puedan estar en sus computadoras, para poder identificar quiénes son. A veces, en las computadoras se almacena información de tarjetas de identificación o incluso hojas de cálculo con nombres reales. Así que siempre busco eso. Reconozco que no estoy explicando esto con muchos detalles, pero tampoco quiero que los estafadores sepan cuáles son todas mis estrategias. Pero sin duda hay muchas técnicas que puedo usar para averiguar exactamente lo que están haciendo. En el caso de Fermart Travels, tuve la suerte de que no solo podía ver el sistema de circuito cerrado de televisión en vivo, sino que también tenían grabaciones de eventos históricos. Y cuando rebobiné las grabaciones, pude ver cómo posicionaban ciertas cámaras y las giraban. Gracias a eso, logré más o menos entender dónde estaban situadas las instalaciones, aunque no del todo. Tengo un colega que hace algo muy similar a lo que hago yo. Se llama Carl Rock. Él está en la India. Y tiene un dron. Y le pregunté si podía ayudarme a tomar algunas fotografías, para descubrir dónde se situaban las oficinas que operaban estas llamadas fraudulentas. Así que voló el dron sobre la parte superior del edificio principal, y también por la parte trasera. La verdad es que es muy difícil denunciar un delito en la India. Por lo general, la mejor manera de accionar ante estos delitos es acudir directamente a la policía local que esté más cercana al centro de llamadas fraudulentas.
Lamentablemente no es suficiente con decir que las personas en ese edificio se hacen pasar por un banco o Amazon. Uno debe llevarle alguna víctima a la policía local para que esa persona pueda testificar que le han robado dinero. Y luego hay que indicarle a la policía de qué edificio proviene la estafa y quiénes son las personas involucradas. Eso hace que el proceso de denuncia sea muy difícil. A veces me acerco a la policía para decirles que hay algunas personas operando cierta estafa, pero por lo general me ignoran. Para ellos, se trata de una estafa tolerada. En la India, el hecho de robarle dinero a gente adinerada de Occidente no está visto como un delito con el mismo peso que otros. Desde mi punto de vista, en esos lugares se suele creer que hay otros delitos más graves. En el caso de Fermart, trabajé con el equipo de documentales de la Corporación Británica de Radiodifusión, y la policía se interesó solo por esa participación y allanó los edificios. Y si bien arrestaron a Amit Shuan, desestimaron el caso porque no había suficientes pruebas. Me encantaría que existieran leyes más estrictas para los centros de llamadas. Creo que debería haber leyes que establezcan que si operas un centro de llamadas, tienes que darle a la persona a la que le estás hablando información detallada. Como por ejemplo quién eres o tu nombre de verdad, el lugar en el que te encuentras y el nombre real de tu empresa. Con leyes más estrictas, me parece que sería más fácil perseguir a algunos de los centros de llamadas fraudulentas y tal vez así se reducirían al menos algunos de ellos. Casi siempre les pregunto a los estafadores por qué hacen esto. Y por lo general, la respuesta que obtengo es que la única forma que tienen de ganar dinero es a través de las estafas. Y sinceramente, no dudo de que sea así. Pero cada persona es diferente. No hay suficientes empleos para los jóvenes. Y no me quiero olvidar de mencionar el hecho de que, en general, estas personas hablan inglés, por lo que tienen una buena educación. La mayor parte de los estafadores pertenecen a familias de clase media. Realmente tienen buenos niveles de educación. He visto los currículums en algunas de las computadoras, y en la mayoría de los casos estas personas son conscientes de en qué se están metiendo. Entonces cuando les pregunto por qué hacen esto, algunos me dicen que tomarían otro trabajo si se les presentara la oportunidad de conseguir otro. Pero otros me dicen que no tienen otra opción y que lo harán por 1 o 2 años. Desde mi punto de vista, considero que la razón principal por la que tanta gente se dedica a las estafas es la avaricia. Recuerdo que una vez uno de los estafadores me respondió que se había involucrado en esto como una especie de venganza por la corrupción colonial. Actualmente hablo con algunos estafadores que tienen conciencia, y algunos de ellos ya se han puesto en contacto conmigo para denunciar a sus jefes. Y eso es admirable. Es altamente probable que la India sea el lugar desde donde se realizan las llamadas fraudulentas que recibe la gente, lo cual es un reflejo muy triste de ese lugar, porque es un país fantástico. Es por eso que hoy en día, cuando la gente escucha un acento indio por teléfono, se vuelve más cautelosa y eso es muy lamentable. Además de en la India, me he encontrado con estos centros de llamadas fraudulentas en Ucrania y Túnez. El centro de llamadas fraudulentas tunecino se enfocó en países de habla francesa, lo que incluye a Francia. Hay varias formas en que los estafadores intentan encontrar víctimas. Pero la manera principal en la que operan estas llamadas es que alguien finja ser tu banco o una gran empresa, como Amazon. Desafortunadamente, si dispones de una línea de teléfono fija, entonces es probable que te llamen todos los días. Y una de las estrategias más conocidas que utilizan es la factura falsa. Si has comenzado una conversación con un estafador, hará todo lo posible para conseguir tu dinero. Y para eso intentará atacarte de varias maneras. Primero querrá acceder a tu computadora, para luego acceder a tu cuenta bancaria. Te taparán la pantalla y te pedirán que realices una transferencia. Para la segunda estrategia no necesitan ni quieren acceder a tu computadora, ya que intentarán convencerte de que vayas al banco. Mediante la ingeniería social, te convencerán de que envíes dinero o de que retires dinero y lo pongas en una caja. Es increíble, pero la gente todavía lo hace y lo envía a otra dirección. Y la tercera estrategia implica que te persuadirán para que compres una tarjeta de regalo. Hay diferentes formas de hacer esto. Por ejemplo, pueden pedirte que leas el número de la tarjeta de regalo, y si lo haces, es como si le depositaras el dinero directamente a los estafadores. Y finalmente, la forma más legal que tienen hoy en día los estafadores de obtener dinero, es mediante el uso de criptomonedas. También existen otros tipos de estafas. Es posible que hayas visto mensajes de texto que dicen que se está entregando un paquete o un mensaje de texto diferente que menciona a alguien de tu familia. Hace un tiempo, me encontré con unos estafadores que operaban en Londres, y fingían ser el hijo o la hija de alguien que había perdido el teléfono.
Entonces enviaban un mensaje que decía: hola mamá, perdí mi teléfono, este es mi nuevo número. ¿Puedes contactarme a través de este número? Necesito conseguir dinero rápido. No es fácil tener múltiples identidades y tengo mi vida familiar con la que lidiar, al igual que todos los demás. Sinceramente, era mucho el tiempo que le estaba dedicando a esto por las tardes. Ahora lo hago en horarios raros, ya que además debo mantener las mismas horas que los estafadores. Por eso trabajo en esto a la noche, al igual que los estafadores, aunque a veces puede ser complicado. He trabajado en la industria de la informática durante muchos años, aunque hoy en día podría dar clases sobre el tema. Pero no tengo formación oficial. Aunque la verdad es que me he metido en el campo de las estafas más que una persona promedio. Probablemente conozco las estafas mejor que la mayoría de los estafadores. Todavía estoy aprendiendo, quiero entender mejor algunos de los sistemas que usan estas personas. Las cosas evolucionan, pero me gusta pensar que yo también evoluciono con ellas. Estoy trabajando en proyectos que ayudarán a las víctimas a usar inteligencia artificial antes de que los estafadores comiencen a usarla en contra de ellas. Tengo un canal de YouTube que se llama Jen Browning, en el cual podrás encontrar una gran cantidad de contenido dedicado exclusivamente al combate de estafadores.